primogénitos y la primogenitura. Una profecía plasmática. Se refieren a la materialización, al cumplimiento visible o plasmación de las profecías bíblicas en el mundo físico y la historia actual, marcando el fin de una era. Interesante esa definición de lo que son profecías plasmáticas. Vamos a decirlo en palabras más sencillas. Se cumplen en individuos, se cumplían en grupos o localizaciones y se va a cumplir al fin del tiempo. Creo que se entiende mejor así, ¿no? Es interesante esas definiciones, esos términos, porque hoy vamos a mirar exactamente. Hemos hablado mucho de los primogénitos, hemos hablado bastante de la primogenitura. Génesis capítulo 35, versículo 23. ¿Quiénes eran los primogénitos? Vamos a leer aquí. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Aquí están mencionando los primeros hijos que tuvo Jacob con Lea. Y dice que Rubén era el primogénito. Así que su primer hijo, o el primer hijo, es el primogénito. Eso no nos cabe duda, el primer hijo de los padres. Ese es el primer hijo, es el primogénito. Estoy haciendo énfasis en eso porque sin duda alguna, y quiero antes de seguir, que los primogénitos siempre se mencionaban era a los hombres, a los varones, no las mujeres. No se vayan a sentir mal las mujeres que son primogénitas aquí de su hogar. Entonces, el primer hijo es el primogénito. En este caso, Rubén. No olviden ese nombre. Así que es interesante saber qué otro aspecto, qué otra connotación eran los primogénitos. Génesis 49. El versículo 3, hablando precisamente Jacob de sus hijos, dice en el versículo 3, está describiendo a sus hijos en carácter. Y mira lo que dice: Rubén, mi primogénito, tú eres mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Qué impresionante declaración encontramos aquí, que aparte de ser el mayor, aparte de ser el primer hijo, Jacob está reconociendo que era el vigor de su fortaleza, era el principal en dignidad y principal en poder. Y eso se daba en cada individuo, en cada primogénito, en cada hogar, aún hasta hoy. Los que son padres, o los que somos padres, sabemos que nuestro primer hijo es el vigor de toda nuestra fortaleza. Allí está todo el principio. Y si han sido esos varones que nunca han tenido una relación previa a su primer hijo, ¿cuánto más podría ser esto? Y eso era un principio bíblico, un principio de Dios, es un principio establecido por el cielo. Y eso es interesante porque Dios también tiene a su hijo primogénito, y eso es una cosa impactante, tiene una trascendencia dentro de la eminencia de Dios, tiene una trascendencia aún hasta el pleno siglo XXI. Esto debe quedar bien marcado y delineado en nuestra mente en esta mañana. Así que ya tenemos aquí entonces el primer hijo. La segunda connotación es que es el vigor y la fortaleza de los padres. Y vamos a mirar otra que está en el Salmo 78, el versículo 51.
Dice aquí, hirió a todos los primogénitos de Egipto, primicia de la fuerza de la tienda de Can. Wow. Así que aparte de ser la fortaleza, es la fuerza. Sabe que hay personas que tienen fortaleza momentánea, pero esa fuerza es más que todo como resistencia. Así que el vigor de todos se veía reflejada en la fortaleza y en la resistencia. Esto es algo característico de los hijos mayores. Así que no sé cuántos de los que están en la sala son hijos mayores. Yo soy el mayor de la familia y aquí está conectado mi hermano menor. Así que somos 4. Y algo tan característico también de los hijos mayores, lo vamos a ver más adelante, pero quiero entrar en un punto muy vital de los primogénitos. Dice en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 15. De la tercera parte de los primogénitos es vital hacer esta connotación aquí de los primogénitos. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Todo primogénito era rescatado o era redimido. Todo varón que abriese matriz era redimido. ¿Y cómo era redimido? Bueno, la Biblia dice en el libro de Números, capítulo 18, versículos 15 y 16. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero hará que se redima al primogénito del hombre. También hará redimir al primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 eras. Amén. Así que los primogénitos eran redimidos y eran redimidos por una orden de Dios y tenían un valor según el orden del santuario. Los primogénitos tenían que ser redimidos. Y aquí dice 5 ciclos. Un ciclo bíblico en las tablas de valores que tenemos en la parte de atrás de la Biblia. Tablas de valores también es para tener una evaluación de cómo eran las medidas de aquel entonces en sus términos originales, porque estudiando todos estos valores, por lo menos 1 kilo romano no es 1 kilo como es el día de hoy, y eso tiene un valor. Y hoy las Biblias han tenido esa connotación en la que nosotros tenemos que tener cuidado por las diferentes traducciones. También han adaptado cosas a la actualidad que no son la realidad de los principios bíblicos, ¿ya? Así que por eso encontramos algunas diferencias en cuanto a las traducciones. Son buenas en algunas medidas, otras hay que tener mucho cuidado porque se distorsionan hasta las medidas, las exactas, el tiempo. Una cosa impresionante. Muy bien, pero 5 ciclos o 1 ciclo, dice la Biblia que equivale a 11.4 gramos plata, lo que es igual a un 20avo o 0.57 gramos plata. Eso dice las tablas de valores que tiene Reina Valera en la parte de atrás.
Si usted multiplica 11.4 por 5 ciclos, equivale a 57 gramos plata. Eso es un valor bastante alto, casi que inalcanzable para personas de bajos recursos en la época. Pero era un valor, y los primogénitos, Dios le dio ese valor, ese impresionante, para poderlos redimir. Y eran 5 porque también el número 5 ejemplifica salvación. 5 eran los sacrificios que se hacían en el altar del holocausto. 5 animales en particulares, que son machos cabríos, cordero, cabra, ovejas y buey. El buey era lo último porque dentro de la idiosincrasia del pueblo de Israel, toda familia por lo menos tenía un buey. Y en caso extremo, ya entonces venía otra ofrenda como eran las tórtolas, de las cuales Jesús, por haber nacido terrenalmente en un hogar muy humilde, no tenía ni buey. Así que él pudo, o sus padres llevaron tórtolas. En casos más extremos aún, era la flor de la harina. Primero era harina y después era la flor de la harina. Así que ya esas eran cosas más extremas. Yo en 19 años, el 19 de este mes voy a cumplir 41 años de estar en la iglesia. Por 19 años no sabía qué era un macho cabrío. Les confieso eso. Y oí hablar de macho cabrío, de macho cabrío. ¿Cómo identificaban a un macho cabrío? La Biblia sí dice que es un macho cabrío. Está en Daniel 8, 5, 21. Es una profecía que Daniel ve, donde ve un macho cabrío allí con un cuerno, allí en su frente, y que de él sale un cuerno pequeño. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ok, y el versículo 21 dice quién era ese macho cabrío. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ok, entonces el macho cabrío es un rey, así proféticamente hablando. Pero vamos a mirar dentro de la zoología. Hemos escuchado hablar acerca de las manadas, ¿sí o no? Los documentales. Entonces vamos a leer lo que dice Jeremías 58. Hermanos, no olviden este texto. Trascendental, fundamental dentro de los principios teológicos, bíblicos, y dentro de los principios de la idiosincrasia del pueblo de Israel y para nuestra enseñanza. Mire lo que dice ese versículo. Huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Entonces los machos cabríos eran los reyes del rebaño. Los machos cabríos eran los principales del rebaño. Eran los líderes. Eran los defensores del rebaño. Wow. Cuando yo leí eso, ahora tiene sentido muchas cosas. No era cualquier animal del montón, no era cualquier animal de la manada, era algo específico. Eran los reyes de la manada. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, así era como eran redimidos los primogénitos. Yo creo que está claro el concepto hasta aquí, ¿no? Vamos a mirar ahora Éxodo 13, que es la parte quinta.
13:2. Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces eran consagrados y eran de Dios. Interesante. Miren todo estas minucias, podríamos decir, pero son trascendentales y lo vamos a entender porque decíamos que las profecías plasmáticas tienen una connotación de aplicación en individuos, en naciones o en grupos, y finalmente va a trascender al fin del tiempo, al fin de nuestros días. Y eso lo vamos a mirar, porque todo eso también tuvo cumplimiento en la vida y la experiencia de Cristo Jesús. Impresionante. Muy bien, son de Dios. Dios los reclama. Éxodo 22, 29 al 31. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, y darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y el 8º día me lo darás. O sea, Dios, sí, gracias. Dios reclama a los primogénitos como de Él. Me lo darás. Así que la otra parte que vamos a mirar está en el Salmo 89, el versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ok, entonces también son llamados ¿qué? Reyes. Interesante. Así que podríamos repasar. 1, primer hijo. 2, era la fuerza y el vigor de los padres. Era la fortaleza. Eran redimidos, eran rescatados. Son de Dios, son consagrados y son reyes. Qué interesante, porque también quiero decirle de manera especial que los primogénitos tenían algunos deberes. Tenían estos privilegios de ser todo esto, pero tenían algunos deberes como responsabilidad de, después del padre, tomar la vanguardia para poder llevar la fortaleza o el vigor de sus padres, también transmitirlo a sus hermanos. Y algo muy particular que quiero que lo miremos está en el libro de Génesis 49, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Entonces los primogénitos recibían algunas reverencias, como que sus hermanos tenían que inclinarse a él. Y no por adorarlo, sino para reconocer que era el primogénito, para reconocer que era el mayor, para reconocer que él era la parte que seguía después de la familia, en el rango de papá, el primer hijo, después de los padres, el primer hijo, cumplían un liderazgo, y eso lo vemos reflejado como cabeza de la familia, ¿ya? Allí después del papá. Eso es interesante, y ellos tenían que tener, cuando fallecía el papá, el hijo mayor tenía que velar por la familia. Eso, algunos deberes. La próxima que voy a tener la intervención, quiero decirle que eso se cumplió dentro del pueblo de Israel, y eso se cumplió en la vida personal de Cristo Jesús. Todos estos aspectos que hemos mirado entre los primogénitos, ahora entendemos por qué la Biblia no deja nada en blanco. Todo tiene una trascendencia dentro de la evidencia de Dios. Todo tiene una parte
bíblica, teológica, y quiero decirle una parte didáctica, o la parte que tiene que ver con la parte pedagógica que la Biblia tiene para enseñarnos, para educarnos, para corregirnos, para instruirnos, para capacitarnos. Esto es impresionante, y más impresionante es que se va a cumplir al final de la historia de este mundo. Para que miremos así, quiero terminar con un texto que será el texto clave para la próxima intervención. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 15 al 17. Y un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor. Sí, y el derecho de la primogenitura. Amén. Bueno, hermanos, esperamos que nos hayamos enriquecido en esta mañana para la gloria de Dios, y esta información nos sirva para entender muchos detalles de la Biblia. Que Dios les bendiga.